Leonardo da Vinci, ingeniero, botánico, poeta, arquitecto, pintor, cocinero, escultor, matemático, anatomista, músico, geógrafo, etc., es considerado el genio más grande de la historia. Tuvo grandes intuiciones mucho antes que sus postuladores reconocidos y dejó para la posteridad una enorme cantidad de ideas e inventos que pasan a nosotros a través de sus famosos códices y otros de sus testimonios escritos. Pero este genio universal es tan diferente a nosotros realmente. ¿Fue acaso un individuo tan singular y excepcional que el siquiera pensar que podemos acercarnos remotamente a imitarlo podría parecer una herejía o un chiste? Soy el doctor en psicología Diego García y en esta serie exploraremos la vida y obra de Leonardo da Vinci, visitando algunos de los lugares en donde vivió y desarrolló su trabajo. Particularmente nos detendremos en estudiar cómo pensaba y cuáles eran sus hábitos cotidianos, pues son estos los que podemos empezar a imitar e implementar en nuestra vida para despertar el genio que llevamos dentro. Porque actualmente el mundo necesita gente inteligente que ayude a resolver los graves problemas a los que nos enfrentamos. Y si continúas viendo este video te agradezco porque seguramente eres una de ellas. En el capítulo anterior dijimos que Leonardo estaba en una complicada situación, pues su mecenas, Lorenzo de Medici, lo envió como embajador de paz ante el peligroso duque de Milán, Ludovico Sforza, a quien apodaban el Moro por su piel morena. Para ganar una audiencia con el duque, Leonardo debía ganar un concurso musical y presentar un valioso y novedoso regalo al Moro. El duque queda sorprendido por el desempeño de Leonardo tocando la lira durante el concurso, y queda complacido al ver la original y hermosa lira plateada que había inventado Leonardo como obsequio para él. Esto garantizó la paz entre Milán y Florencia. Viendo la potencia del duque de Milán, Leonardo decide tratar de persuadirlo de volverse su nuevo patrocinador. Para ser aceptado redactó su famoso currículum, una gran muestra de su capacidad de persuasión, pues como él mismo recomendaba, y si quieres ver lo que le complace a alguien sin oírlo hablar, háblale variando de tema, y ahí donde lo vieras estar atento sin rechistar ni mover la ceja u otras diversas acciones, ten por seguro que ese tema del que se trata es el que le agrada. Reconociendo la naturaleza bélica de su futuro empleador, primero le describe todas sus habilidades como ingeniero militar y arquitecto, dejando hasta el último aquello que consideraba no sería tan apreciado por el Moro, es decir, su habilidad para pintar. Su carta tuvo tanto éxito que, en 1482, se transfiere a Milán y comienza a utilizar cuadernos de notas. El monumento a Leonardo a las afueras de la Galería Vittorio Emanuele muestra algunas de las funciones que desarrolló Leonardo durante su tiempo aquí. Diseñó sistemas de compuertas para los canales de la ciudad, fungió como ingeniero militar, pintor y escultor del famoso Monumento del Caballo. Pero además propuso diseños para el Capitolio de la Catedral de Milán, y es en esta ciudad en donde empieza a trabajar en su gran sueño, el vuelo, que veremos a detalle en un video específico para este tema. En 1483 se le comisiona la primera Virgen de las Rocas. Cabe destacar que existen dos versiones de la misma, la primera está en París y la segunda en Londres. El encargo original de los frailes era una representación de la Virgen Inmaculada y sin pecado original, pero Leonardo ignoró esto y eligió una aparentemente inofensiva representación de la Virgen, el Arcángel Uriel y, en forma de niños, Jesús y San Juan Bautista, que hay que destacar era el santo patrono de Florencia en aquella época, y una de las figuras favoritas de Leonardo. En esta pintura el tema central es el contraste y unión entre opuestos, y es una de sus pinturas más misteriosas por varios aspectos. Destacando lo obvio, según Walter Isaacson, este es uno de los mejores ejemplos de la unión que hace Leonardo entre una rigurosa observación de la naturaleza
con un trabajo de creatividad imaginativa. Los elementos naturales son detallados con gran maestría. Las plantas coinciden con las estaciones, pero también se observan aspectos extrañamente bizarros. En primer lugar, según Leonard Shlain en su libro El cerebro de Leonardo, el Nuevo Testamento no guarda ninguna mención acerca de un encuentro entre Jesús y San Juan Bautista a esta edad. Leonardo tomó algo semejante a una leyenda poco plausible de haber ocurrido, en la que se cuenta que ambos niños pudieron haberse encontrado en Egipto, mientras María y Jesús huían de la furia del rey Herodes, que había mandado ejecutar a todos los recién nacidos por miedo a perder su trono. Supuestamente María y Jesús se encontraron en una cueva en el desierto a San Juan Bautista con el arcángel Uriel. Por su parte, Michael Gelb explicó que existen varias paradojas en la pintura. Por ejemplo, que aunque Leonardo era un experto en el uso de la perspectiva y de la pintura realista, en esta pintura rompe de un modo increíble con ambas prácticas. Las plantas, la vida, la belleza surgen de las rocas, la fealdad, lo estéril. Por otra parte, Leonard Shlain comentó que el mismo diseño de las rocas es imposible en la naturaleza. Es como si estuvieran invertidas, y esto hace parecer al paisaje como si fuera algo surreal y extraño. De hecho, este diseño de rocas era usual encontrarlo y utilizarlo para pintar el infierno, lo cual contrasta con la divinidad de la escena. Además, ¿por qué pintar un fondo acuático si se supone que los personajes están en el desierto egipcio? En cuanto a los personajes, uno de los principales reclamos de los frailes que encargaron la pintura era que, por tradición, se tenía que poner la aureola a los personajes celestiales, cosa que Leonardo ignoró a propósito. ¿Habrá hecho esto para humanizar a estas figuras supuestamente divinas? Otro aspecto misterioso es el género del arcángel Uriel. Era tradición representarlo como un hombre, pero si lo vemos no parece un hombre sino una mujer. Leonardo aplicó a Uriel los mismos principios anatómicos que usaba para dibujar mujeres, cosa que también hizo en la Última Cena, generando una controversia enorme que llevó a cuestionar, según algunas teorías, las bases de la Iglesia Católica, según la interpretación descrita por Dan Brown en el libro El Código da Vinci, de la cual posteriormente se hizo una película. Por el momento volvamos al arcángel. ¿Por qué mira de un modo tan misterioso y directo al espectador? ¿Por qué Uriel está apuntando a San Juan Bautista y no a Jesús? ¿Y por qué ambos gestos fueron removidos en la segunda versión de la pintura? Isaacson explicó que Leonardo era un gran contador de historias y que usaba los gestos para potenciar el impacto de la historia que quería transmitir en la pintura. Si miramos las manos de los personajes, vemos que los gestos desplazan la atención de la Virgen, como habían encargado los frailes, y la dirigen hacia un conflicto de gestos. Las manos de San Juan Bautista aplauden hacia el bebé Jesucristo, cuyas manos le devuelven la señal de la bendición, mientras que la Virgen extiende su mano con cuidado hacia Jesús. Lo que causa el conflicto es la mano de Uriel apuntando a San Juan Bautista y la intensa y misteriosa mirada con la que mira al espectador. Esta forma de utilizar los gestos para contar una historia es la antesala a una de las mayores obras de arte de la historia, La Última Cena. En 1490 adopta a su discípulo Salai, que quería decir pequeño demonio, quien iba a ser su compañero durante los próximos 26 años y a quien usó varias veces como modelo en otros dibujos y pinturas en años posteriores. En esa época también realizó El hombre vitruviano. Vitruvio fue un soldado romano que sirvió a César como ingeniero en artillería y que luego se volvió un arquitecto, que estableció que las construcciones, particularmente los templos, debían seguir los cánones de un cuerpo humano armónico, es decir, la humanidad es el centro y modelo rector. Lo que llamó la atención de Leonardo acerca del trabajo de Vitruvio fue que daba una expresión concreta a una analogía muy antigua, la relación entre el microcosmos de las personas y el macrocosmos del mundo.
Leonardo adoptó esta analogía tanto en su arte como en su ciencia. Y aunque varios de sus colegas y contemporáneos intentaron representar las indicaciones de Vitruvio, ninguno fue tan hermoso o acertado como el de Leonardo. Es interesante señalar que hay autores que se aventuran a decir que muy probablemente la persona dibujada es un autorretrato, pues Leonardo contaba con aproximadamente 38 años en esa época, más o menos la edad de la persona que está representada en el dibujo. Y las crónicas describen a Leonardo como un hombre bien proporcionado con hermoso cabello rizado. También durante este tiempo presentó el banquete en el paraíso, para el banquete del sobrino del duque, para el cual tuvo que diseñar un complejo escenario de maquinaria para la representación del movimiento de los planetas y las constelaciones. Curiosamente, es en su faceta de escenógrafo y organizador de fiestas en donde diseñó lo que algunos consideran ser el primer automóvil. Sin embargo, Leonardo lo pensaba más como una herramienta para propósitos escenográficos y no como un transporte. Es también durante su estancia en Milán que crea lo que podría considerarse el primer robot, un soldado autómata que se movía utilizando únicamente cuerdas y poleas. En el aspecto de su vida personal, en 1493 su madre va a visitarlo después de casi 40 años de ausencia. Aunque nunca hubo una fuerte relación afectuosa entre madre e hijo, Leonardo se ocupó de todos sus cuidados y de los gastos funerarios. También durante este año realiza La Dama con el Hurón, cuyo modelo fue Cecilia Galderani, una de las amantes de Ludovico Sforza. Esta pintura representa la antesala que podemos rastrear para ver cómo se creó la pintura más famosa del mundo, la Gioconda o la Mona Lisa. También durante esta época pone en exposición el modelo en arcilla para su Monumento del Caballo. En 1494, Carlos VII intenta invadir Milán y el bronce requerido para hacer el Monumento del Caballo debe ser fundido para hacer balas de cañón. Esto desanima tremendamente a Leonardo, quien había invertido mucho esfuerzo en este proyecto. En 1495 inicia La Última Cena en Santa María delle Grazie, una de las pinturas más famosas en el mundo. En 1496 hace los dibujos para La Divina Proporción de Pacioli, que fue probablemente el primer libro en ilustrar sólidos regulares usando la perspectiva, una técnica que permite distinguir el frente del reverso de un objeto. En 1498 da los primeros intentos de construir la máquina para volar y termina La Última Cena. En 1499 Milán cae ante los franceses y Leonardo debe dejar Milán. Tristemente, los franceses usan el modelo de arcilla del caballo de Leonardo para practicar tiro al blanco, destruyéndolo por completo. Esto sume a Leonardo en una gran desilusión y tristeza, pues, además de ver sus sueños destruidos, nuevamente se encuentra desempleado. Veremos en un video futuro si logró reponerse de esta tragedia personal y profesional. Por lo pronto, en el próximo video debemos detenernos a examinar a detalle La Última Cena, el Monumento al Caballo y sus investigaciones sobre el vuelo, pues son claves para entender su método y forma de pensamiento. Para la parte práctica de este video, te recomiendo que empieces a desarrollar una de las mayores habilidades de Leonardo, la detección de patrones y la formulación de analogías. Leonardo combinaba su insaciable curiosidad con su aguda observación para encontrar conexiones entre distintos ámbitos, pues él partía de la idea de que todo en la naturaleza está conectado y es imposible de separarlo. A partir de la observación de conexiones, teorizaba en forma de analogías. Por ejemplo, al dibujar el cabello de una mujer encontraba los mismos movimientos que observaba en remolinos de agua. O al estudiar el vuelo de las aves, teorizaba que las corrientes de aire se movían de modo semejante a las corrientes de agua.
O al dibujar a un bebé en el vientre materno, lo dibujaba con la estructura de una nuez. O decía que el planeta era como un cuerpo humano, cuyas cuevas corresponderían a los huesos y los ríos a las venas. Empieza a aplicar este método y comenzarás a ver conexiones creativas que te sorprenderán. Pregúntate, ¿a qué se parece esto? Y da al menos 5 opciones. Elige la más creativa y desarróllala como una idea que querrías presentar a alguien. Si tuvieras algún problema, puedes preguntarte a qué se parece este problema. ¿A una tormenta? ¿A una madeja de hilo enredada? ¿A qué color se parece este problema? Te doy un ejemplo del libro de Michael Gelb. Si tu familia fuera un cuerpo humano, ¿qué parte serías tú? ¿Y tus hermanas y hermanos? ¿Y tu mamá y tu papá? ¿Y tu mascota? Reflexiónalo un poco y las respuestas podrán sorprenderte. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.